Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos, estimados consocios, honorables asistentes, comunidad toda, bienvenida a su casa. Quiero primero entregarles el saludo muy respetuoso de nuestro presidente, que lamentablemente tuvo que salir fuera del país y bueno, esta noche no se encuentra con nosotros, pero me ha encargado presidir esta sesión académica que hago con mucho honor y con mucho gusto. Reciban pues su disculpa, que atentamente se las entrega esta noche por mi conducta. Bien, pues le entregaré al señor secretario para que nos haga el favor de iniciar también el contenido de nuestra sesión del día de hoy. Muy buenas noches. Esta noche integra el presidio el maestro José Manuel Marrés, vicepresidente de esta mesa directiva. El licenciado Rubén Torres García, secretario y conferencista, y un servidor, Guillermo Venezuela. A continuación daré una breve semblanza de nuestro conferencista. El maestro Rubén Rodríguez García es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de la Maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desempeñado diversas tareas de clasificación y catalogación en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, en el Archivo de Notarías de Zacatecas y en el Archivo Histórico de Jalisco, y también de investigación en el Colegio de Jalisco y en el Colegio de Michoacán. Fue coordinador de la obra Diccionario Histórico Geográfico de la Revolución Mexicana en 7 volúmenes, publicado por la Secretaría de Gobernación en 1989-1991, y asimismo coordinador de extensión y difusión de la Dirección de Posgrado e Investigación de la Secretaría de Educación Jalisco. El maestro Rubén Rodríguez es autor de las obras La Cámara Agrícola Nacional Jalisciense, una sociedad de terratenientes en la Revolución Mexicana, que mereció el Premio de Venezuela en 1989. Asimismo, José Martí Guadalajara, en memoria de Mariano Bárcena, publicado por esta benemerente institución en 1999, y Octaviano de la Mora, Verdad y Belleza del Retrato, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2007. Es socio de número de la Merita de Geografía Estadística de todo Jalisco desde el año 1999 y actualmente es secretario general de esta Junta Directiva. Bien, pues dispongámonos a escuchar la conferencia de nuestro secretario general, Contemporáneos Jaliscienses de José Martí y la Independencia de Cuba. Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta solemne sesión académica. Hace tiempo, por invitación del Instituto de Relaciones Culturales José Martí de Guadalajara, di ahí una charla con el título de José Martí en Guadalajara, que se publicó en forma de cuaderno, es este. Llevé luego este trabajo a Cuba, donde fue recibido con interés por algunos de los miembros del prestigioso Centro de Estudios Martianos de La Habana. En México, el doctor Alfonso Herrera Frañuti, el más reconocido estudioso del paso de Martí por nuestro país, autor del libro José Martí en México, hizo en una amable carta comentarios favorables a este pequeño texto y me animaba a que siguiera indagando en donde parecía que habría más datos inéditos que complementarían el tema de México y Martí. No he hablado antes aquí en la Sociedad de Geografía y Estadística de José Martí. Hoy retomo algo de aquel trabajo, pero además adiciono otras noticias nuevas encontradas posteriormente durante mis trabajos sobre el siglo XIX. Me referiré primero a la importancia de la Guerra de Independencia de Cuba para seguir por las noticias que se recibieron en Guadalajara, así como las expresiones de algunos personajes locales que en ese tiempo seguían de cerca las noticias sobre el destino de la mayor de las Antillas. No eran acontecimientos ajenos a México, ya que se trataba aún de los intentos de España
por conservar algo de sus antiguas colonias en América y más todavía el nacimiento del expansionismo norteamericano que ya parecía como una sombra sobre México e Hispanoamérica. Hay al oriente de Cuba, en la actual provincia de Granma, muy cerca de Bayamo y de Manzanillo, una vieja finca que es hoy un monumento histórico. Es la de Majagua, donde se dio el grito de independencia o grito de Yara el 20 de octubre de 1868. La campana de la de Majagua es lo que para nosotros la campana de Dolores, y Carlos Manuel de Céspedes como nuestro Miguel Hidalgo. Es para los cubanos el inicio de la primera guerra de independencia y de la lucha por la abolición de la esclavitud. La segunda es la de José Martí, iniciada en 1895. En el siglo XIX, un tema central fue el de la abolición de la esclavitud. Pocos meses después del grito de Yara, se conocieron noticias o aún poesías alusivas aquí en Guadalajara. Llama la atención que de Catalina Coronado, la extraordinaria española del romanticismo, se publicara aquí una rima como esta que demanda con coraje no solo la libertad para Cuba, sino que además condena a su misma España. Cito nada más un soneto suyo que lleva por título La esclavitud en Cuba, que leyeron nuestros antepasados aquí en 1869. Dice así: si libres hizo ya de su mancilla el águila inmortal a los africanos, ¿por qué ha de ser esclavos los hermanos vecinos que tenéis en esa Antilla? ¿Qué derecho tendrás, noble Castilla, para dejar cadenas en sus manos cuando rompes los cetros soberanos al son de libertad que te acaudilla? No, no es así. Al mundo no se engaña. Sonó la libertad, bendita sea, pero después de la triunfal pelea no puede haber esclavos en España. O borras el baldón que horror inspira, o esa tu libertad, pueblo, es mentira. Eso se leía aquí, como digo, en Guadalajara en esa fecha tan remota de mediados del siglo XIX. Laureana Reich de Kleinhans, guerrerense, nacida en Tasco, escribe unas décimas a Cuba, que publicó aquí José María Vigil también. Una de estas décimas dice así: noble Cuba, tú supiste guardar intacto en tu seno el lampo dulce y sereno de la fe con que naciste. Al olvido no cediste la idea que siguiendo vas, y al mundo mostrando estás que puedes verte cautiva, pero esclava, fugitiva, sierva, humillada, jamás. No es desde luego una oda inspirada en la reciente reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Se publicó aquí, como digo, pero hace 122 años. José Martí llegó a México en febrero de 1875, en donde permanecerá 2 años hasta febrero de 1877. Es el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, subsiguiente al de Benito Juárez y previo al de Porfirio Díaz. No viene de paseo, sino que viene como exiliado. Es ya un proscrito de su propia Cuba. Tiene apenas 22 años de edad a su arribo a esta tierra mexicana y ya conoce la prisión, conoce las cadenas y conoce el destierro en España. El régimen colonial lo tiene por infidente, es decir, que el más cubano de los cubanos es un desleal según la corona española. ¿Por qué viene a México? Viene a encontrarse con sus padres y hermanas que habían llegado unos meses antes y a quienes no ha visto en 4 años. Es un país unido a Cuba por viejos lazos de amistad y donde se han refugiado muchos cubanos. También porque hay aquí un ambiente propicio para sus inquietudes. Hacía menos de 3 años solamente que había fallecido el presidente Benito Juárez. Al mismo tiempo que conoce a quien será su más entrañable amigo mexicano hasta el final de su vida, el michoacano Manuel Mercado, José Martí es presentado a Juan José Vaz. ¿Quién era Juan José Vaz? Era un abogado liberal originario de Guadalajara que llegó a ser gobernador del Distrito Federal en 4 ocasiones. La primera de ellas muy joven, durante el gobierno del vicepresidente Valentín Gómez Farías en 1847. Como militar, Vaz había combatido la intervención norteamericana, había sido enemigo de Santana e integrante del Congreso Constituyente de 1857.
bien conocido por haber descubierto y hecho fracasar en menos de un año más de 40 conspiraciones, tanto militares como clericales, en contra del gobierno de la Reforma. Ministro de Gobernación. Decía Guillermo Prieto que Juan José Vaz se había hecho célebre por su intrepidez, su odio a clérigos y soldados y sus acciones de buen chico y franco y generoso compañero. Pues bien, este Vaz amparó a aquel cubano, huérfano de patria recién llegado a México, y el mismo Martí nos dejó un emotivo testimonio de gratitud a Vaz, en el que habla del amigo entusiasta, llano en el trato y más con los humildes, dispuesto, sin mucho examen ni pregunta, a ayudar a los pueblos que batallan por su libertad, benévolo y cordial, con el que huérfano de patria se ampara en la suya. En México, Martí conoció también a varios testigos de la Primera Guerra de Independencia cubana, como Antenor Lescano y Pedro Santacilia, el hijo político de Juárez. A la vez, inició una brillante trayectoria como colaborador de la Revista Universal de tendencia albertista, donde publicó tanto reseñas como artículos costumbristas, reportajes y crónicas parlamentarias, sin faltar las noticias y las opiniones sobre la cuestión de Cuba. Hay en la Revista Universal reseñas literarias y artísticas de Martí, benévolas a contemporáneos suyos jaliscienses, como las que dedicó a la poesía y dramas de José Rosas Moreno, como El pan de cada día o Sor Juana Inés de la Cruz. José Martí y José Rosas Moreno llevaban buena amistad. Ambos pertenecían a la Sociedad Alarcón, que reunía a actores y críticos de teatro de la Ciudad de México. Y cuando Rosas Moreno le obsequió a Martí su libro Nuevo amigo de los niños, Martí lo leyó inmediatamente con mucho interés, con avidez, dice, y vio en él una extraordinaria obra de carácter didáctico. Este libro, dice Martí, está muy por encima de los libros comunes de este género, y agrega sobre el libro de Rosas Moreno, es un regalo de oro que nos ha hecho este poeta. No habrá un solo padre amante, una sola madre cariñosa, que como prenda de valía no regale la obra de Pepe Rosas a sus hijos. También en el campo de las letras, dedicó Martí unas líneas a Fernando Calderón. Conocía Martí los poemas intitulados Al genio y Adiós de Esther Tapia de Castellanos y de Isabel Prieto de Landázuri, aquel muy conocido de Caída de las hojas. Cuando se representó en la Ciudad de México la obra de teatro de Isabel Prieto, llamada Un lirio entre zarzas, en marzo de 1876, dijo Martí, ¿quién que haya leído los tiernos versos de nuestra poetisa no irá esta noche a oír su drama al principal, es decir, al teatro principal? Y cuando unos meses más tarde llega a México la noticia de que acaba de fallecer Isabel Prieto en Europa, Martí escribe una nota muy sentida de la que quisiera leerles al menos un párrafo, porque es muy poco conocida y no se encuentra ni en las obras completas de José Martí. Dice así: toda clase de elogios mereció en vida y toda clase de honores merece después de su muerte la insigne y tierna poetisa mexicana que acaba de morir en Hamburgo. Ruda, doble muerte, dolorosa muerte esa de volver los ojos al cielo sin apartarlos de la tierna patria. Isabel Prieto vive admirada y querida en la memoria de todos los hombres de letras de México, finalmente amada por los que se distinguieron al mismo tiempo que ella, fraternalmente respetada por los que en nuestra literatura comienzan a vivir, es decir, entre los jóvenes. Un jalisciense extraordinario fue el ingeniero Mariano Bárcena, de Ameca. Escribió obras de meteorología, paleontología, botánica, geología y mineralogía. Fundó con el general Vicente Riva Palacio el Observatorio Astronómico Nacional en 1876, que dirigió hasta su muerte, ocurrida más de 30 años después. Fue creador de asociaciones y exposiciones que persiguen el adelanto material y uno de los grandes promotores del progreso científico. Gobernador de Jalisco a la muerte de Ramón Corona, miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y no sé si el gobernador más culto y de más renombre que ha tenido nuestra entidad. Ya en su tiempo, su fama llegaba a Norteamérica, Europa, Oceanía y el lejano Oriente, mientras que en su tierra natal es prácticamente un desconocido. Un día, en la hacienda del Cabezón de los Cañedo, en el Valle de Ameca, se encontraron, imagínense ustedes, restos de un minúsculo crustáceo
cuando se hacía la excavación de un pozo artesiano a más de 250 metros de profundidad. Esto, que para mí hubiera sido una nimiedad, era un hallazgo sorprendente. Fue Mariano Bárcena el primero en darle valor a aquello cuando señaló que se trataba del fósil de un tipo de esferoma que data de la era mesozoica y cenozoica y que aún hoy, es decir, en tiempos de Bárcena, podría haberse adherido a rocas submarinas. Era un fósil diminuto, más pequeño que la uña de un dedo. Es decir, de cuando el Valle de Ameca estaba cubierto aún por mar hace millones de años. Pues Martí conoció ese estudio y subrayó la necesidad de que llegara a conocerse la geología de América, pero hecha por americanos, en una época en que el conocimiento parecía exclusividad de los europeos. Dice Martí textualmente: utilísimas cosas haría la ciencia si a ella se dedicase la perspicaz inteligencia americana. Mérito extraño tiene el señor Bárcena, se aparta del olvido común y anda casi solo por una senda ruda y árida. Imitaran a Bárcena muchos mexicanos, la patria estaría más orgullosa con los hijos que la honran que con los que la ensangrientan. La alusión final a quienes destruyen o ensangrientan a su patria la hacía Martí precisamente en los días en que tenía lugar un supuesto pronunciamiento de Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo de Tejada. Este encomio que hace Martí de Bárcena es para Alexis Schlachter, Premio Nacional de Periodismo Científico en Cuba, el primer escrito de divulgación científica de José Martí. Bueno, ese artículo de José Martí sobre aquel fósil y la reseña que hace Martí de esa obra están reunidos en este cuadernito, y es muy difícil localizar estos documentos, pero para nosotros no va a ser difícil, porque al final de esta conferencia les podemos obsequiar un ejemplar a cada uno de ustedes. Conoció Martí en una importante exposición nacional lo que llamó la valiosa e inteligente colección de Mariano Bárcena, que reunía lo mismo fósiles que minerales, como la ceniza de la reciente erupción del Ceboruco, dedicándole también un artículo en el que expresaba su admiración por la obra del ingeniero. En otra ocasión tuvo lugar una sesión en la Sociedad de Historia Natural a la que pertenecía Bárcena, y entre sus miembros se contaban a Ignacio Manuel Altamirano, Leopoldo Río de la Loza, Antonio Peñafiel, Gabino Barreda, el pintor José María Velasco. Era un homenaje solemne a dos de sus compañeros, y aquella noche asistía el presidente Lerdo de Tejada. Entonces los presidentes y gobernadores asistían a las conferencias de la Sociedad de Historia Natural. Y como enviado de la revista Universal, nada menos que Martí. A Martí le llamó la atención la presencia del diligente, le llama, y estudioso Bárcena. Cuando leyó un informe de actividades, dijo Martí: no habrá en verdad muchas sesiones con comienzo mejor. Mariano Bárcena le dio principio leyendo una reseña de los trabajos realizados por las diferentes secciones de la sociedad en el espacio de 2 años. Valiosa en sustancia y forma fue la memoria del ingeniero paleontólogo. Dijo en ella cuanto de bueno han hecho los miembros de la útil asociación, sin dejar de mencionar los suyos propios, es decir, sin dejar de mencionar Mariano Bárcena sus mismos trabajos. En verdad muy honroso para quien en tan temprana edad los llevó a cabo. Lo de la edad tan temprana de Bárcena, a la que se refería Martí, eran los 33 años de edad solamente, que acababa de cumplir el ingeniero de Ameca, al que quedaban aún más de 20 años de una vida productiva dedicada a la ciencia. José López Portillo y Rojas recordaba esta época de la vida de Martí en México. Escribió en su recuerdo lo siguiente, López Portillo y Rojas: era casi mexicano porque Martí amaba a México como su segunda patria. Vino adolescente a nuestra república y vivió entre nosotros por muchos años ejerciendo el periodismo. En tiempos de Lerdo fue uno de los más brillantes sostenedores. Fue amigo y compañero de nuestros más famosos literatos. Y todos lo querían bien porque era una inteligencia encumbradísima, un espíritu superior y un corazón afectuoso, magnánimo y sencillo. Nosotros le conocimos y tratamos con intimidad muchos años hace, y nunca hemos podido olvidar sus altísimas
prendas de pensador. ¿Acaso haya sido el más eminente de los cubanos actuales por la gran valía de su persona? Si hubiese sido menos hidalgo, habría podido vivir en paz y colmado de honores, pero tenía la obsesión del amor a Cuba, y desde muy joven se consagró plenamente al servicio de tan noble causa. Con el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia de la República, Martí abandonará México en 1877. Anuncia entonces, como ya lo había hecho antes y como lo advirtió hasta el último día de su vida, la amenaza de Estados Unidos sobre América Latina y el Caribe. Siente mucho el riesgo a que está expuesto México y pide a este mantenerse firme al lado de los países hispanoamericanos. Oh México querido, oh México adorado, ve los peligros que te cercan, oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti. Por el norte un vecino avieso se cuaja. Tú te ordenarás, tú entenderás, tú te guiarás, yo habré muerto, oh México, por defenderte y amarte. Pero si tus manos flaqueasen y no fueras digno de tu deber continental, yo lloraría. Luego de una breve estancia de avatares en Guatemala y aún una amnistía que le ofrece el gobierno español para establecerse en Cuba, no puede quedarse aquí. Sigue siendo un rebelde para la corona española y no deja de militar a favor de la independencia de Cuba. Se establecerá en Estados Unidos por los siguientes 14 años. Se dedica a organizar a la población cubana de Estados Unidos. Busca la unión de los emigrados en Nueva York, Boston, Filadelfia, Nueva Orleans, Tampa, pero también de los cubanos en México, Costa Rica, Venezuela, Jamaica o la Dominicana. Se crean clubes políticos por todas partes. Escribe desde Estados Unidos colaboraciones para periódicos como Patria o La América de Nueva York, el Partido Liberal de México, La Opinión Pública de Montevideo, La Nación de Buenos Aires y La Opinión Nacional de Caracas. Funda el Partido Revolucionario Cubano, que busca la independencia de Cuba y de Puerto Rico. Escribe en realidad en Estados Unidos para lectores hispanoamericanos. Distinguió una América nuestra de una América europea o norteamericana. Es preciso, dice, que se sepa en nuestra América la verdad de los Estados Unidos. El carácter crudo, desigual y decadente de los Estados Unidos y la existencia en ellos continua de todas las violencias, discordias, inmoralidades y desórdenes de que se culpa a los hispanoamericanos. Ya con el plan de iniciar la llamada guerra necesaria, la Segunda Guerra de Independencia, visita a los delegados del Partido Revolucionario Cubano en Costa Rica, Panamá y Jamaica y viene otra vez a México, aunque solamente por 2 semanas. Viene a ver al presidente Porfirio Díaz para pedirle su apoyo a la lucha de Cuba. A finales del mes de julio de 1894, se reúne con sus amigos mexicanos Justo Sierra, Manuel Gutiérrez Nájera, Federico Gamboa, Luis G. Urbina, Balbino Dávalos, entre otros, en la fundición artística, el taller del escultor Jesús F. Contreras, donde se fundieron, como sabemos, las esculturas de bronce que hoy vemos en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, y de donde salió también nada menos que la figura del general Ramón Corona, que tenemos aquí en Guadalajara. Era su despedida. Pronunció un discurso emotivo sobre la libertad de Cuba. Allí, un joven de 24 años de edad, nacido en Tepic, pero que se sentía jalisciense de corazón, según él, por eso lo menciono aquí, aunque Jalisco no le corresponda en ese amor, quedó cautivado por la voz de aquel cubano que veía por primera vez. Me refiero a Amado Nervo. Dice Nervo: conocí a Martí una tarde inolvidable en la fundición artística al lado de Jesús Contreras, mi hermano bien amado, y de Gutiérrez Nájera. Me impresionó mucho aquel hombre enjuto, nervioso, elocuentísimo, ardiente, lleno de un celo por su causa comparable solo al de los primeros mártires, y le quise y admiré enseguida. Habló, continúa Nervo, con énfasis de muchas cosas, y sobre todo de su dama y señora la libertad, mientras el duque Job tartamudeaba frases de asentimiento y la cara nazarena y bella de Contreras se encendía con súbitos entusiasmos. Con tal amor, amaba Martí a la tierra hoy manumisa que llevaba por ella, por el ideal de su independencia, el sacrificio hasta el detalle nimio. Recuerdo, dice Nervo, haberle oído decir que sentía remordimiento, por ejemplo, de comprar una cajetilla de habanos, y que no la compraba
porque aquel dinero servía mejor a la causa. Para la causa, sí, todo para ella. Ella debía llenar por completo los horizontes de su alma. Era incapaz de una infidelidad, ni aún mínima, a su quimera, a su entonces santa y divina quimera. Todo por ella. Amaba a México, finaliza Nervo, donde vivió, trabajó y pensó, y México, los intelectuales mexicanos, le amaban también. El 29 de enero de 1895, el Partido Revolucionario Cubano decide el alzamiento simultáneo y lo justifica en el Manifiesto de Montecristi, suscrito en aquella localidad de la República Dominicana por José Martí y el general Máximo Gómez. Allí están las bases de lo que serían los objetivos y los métodos de la guerra. La revolución de independencia iniciada en Yara, después de preparación gloriosa y cruenta, dice Martí en ese manifiesto, ha entrado en Cuba en un nuevo periodo de guerra en virtud del orden y acuerdos del Partido Revolucionario Cubano en el extranjero y en la isla, y de la ejemplar congregación en él de todos los elementos consagrados al saneamiento y emancipación del país para bien de América y del mundo. La guerra, subraya él, la guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la patria que se ganen, podrá gozar respetado y aún amado de la libertad que solo arrollará a los que le salgan imprevisores al camino. Los cubanos empezamos la guerra y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten, le dice a los españoles, y no se les maltratará. Respeten y se les respetará. Al acero responda el acero y la amistad a la amistad. En el pecho antillano no hay odio. Desembarca por fin en Cuba, en el oriente, el 11 de abril de 1895, después de 15 años de ausencia forzada, con un pequeño grupo de insurgentes. Muy pronto desembarcarán otros compañeros. Un mes más tarde, el 18 de mayo, presintiendo su muerte, dice en una carta a su amigo Manuel Mercado, la última carta que escribió, que por cierto quedó inconclusa, y dice allí lo que tanto se ha citado, pero que seguirá pronunciándose mientras sean unas palabras de actualidad y como proféticas. Dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Viví en el monstruo, es decir, en Estados Unidos, y le conozco las entrañas. Ya Estados Unidos había despojado a México de la mitad de su territorio. No tardaría en adueñarse de Hawái y ahora amenazaba con extenderse por Cuba y Puerto Rico. Al otro día cae acribillado en un encuentro con una patrulla española. Los guardias no lo reconocen enseguida. Al parecer llegaron dos miembros de la Cruz Roja Española que fueron quienes lo identificaron primero. Uno de estos asistentes era el gallego Avelino Vizcaíno Lozada. Tenía 18 años de edad y había nacido en Lugo, en España. Se habría alistado como voluntario humanitario en la Cruz Roja Española. Avelino y su compañero, de la misma edad, recogieron en una camilla el cadáver de Martí. El compañero de Avelino le dijo, sorprendido: mira, es José Martí. Es decir, que la patrulla no sabía quién era, fue un encuentro casual. Las autoridades españolas dispusieron que el cuerpo fuera entregado a los mambises, es decir, a los rebeldes, para que le dieran sepultura. Avelino salió de Cuba ya pasada la guerra, partió luego a México, en donde permaneció un buen tiempo. Más tarde se trasladó a San Luis Potosí y de ahí una familia lo trajo a Ameca, Jalisco. Aquí se casó y procreó a varios hijos. Abrió una botica en Ameca llamada La Económica. Algunos viejos todavía lo recuerdan atendiendo y recetando al público. Murió en 1975 a los 99 años de edad y fue sepultado en el Panteón Municipal de Ameca. Su hijo Avelino, que era ya un anciano cuando lo conocí, fue el que me contó todo esto. Cuando platicamos, hace unos 15 años, era don Avelino el encargado del archivo histórico de Ameca. A la muerte de Martí todo eran rumores y confusión en la prensa de Guadalajara. Una vez confirmada la noticia, el periódico vespertino El Correo de Jalisco, en su edición del viernes 7 de junio de 1895,
sacó a la luz la que sería la primera biografía de José Martí, publicado en nuestra ciudad. La guerra de Cuba no concluyó con la muerte de Martí, todo lo contrario, se exacerbó esta y no daría marcha atrás. No hablaré de lo que sucedió después en la guerra, sino del impacto en Guadalajara de la caída de Martí y de lo que los tapatíos de antaño escucharon y sabían de Cuba hacia 1895. Llegaban a Guadalajara noticias de la isla de Cuba. ¿Qué podría saberse de aquella guerra en 1895 y de los años siguientes? ¿Por qué podría interesar Cuba en Guadalajara al finalizar el siglo XIX? Cuba era entonces un tema candente en Madrid, París, Londres, Nueva York, México. Para los mexicanos era un pueblo que buscaba su libertad, lo mismo que México en 1810. Se creía además que la guerra ya no podría ganar a la metrópoli y que había tomado ya enormes proporciones, por lo que se esperaba que se aproximaba su desenlace a favor de los cubanos. Se trataba, en fin, de uno de los conflictos más decisivos de su tiempo, el fin de las colonias españolas en América y el nacimiento a la vez de Estados Unidos como potencia mundial. En Guadalajara se conoció lo que pasaba en la tierra de Martí a través de periódicos locales. De pocas páginas, incluían a veces una sección de notas internacionales provenientes no de corresponsales, sino de otros periódicos nacionales o extranjeros, como La Estrella de Nuevo México, The Standard de Londres, o Le Figaro, La France o la Revue Diplomatique de París. Eventualmente las noticias tienen un origen cablegráfico de España o la misma Cuba, siempre y cuando fueran favorables a España, porque había censura impuesta por las autoridades. Sumemos a eso que nuestra ciudad tendría entonces 85,000 habitantes más o menos, era conservadora y medio analfabeta, por lo que podría suponerse que no iba a prestarse mucha atención a lo que pasara en Cuba. Mas con todo aquello, Cuba tuvo en Guadalajara tanto a sus simpatizantes como a sus tapatíos desafectos. Cuando la guerra de 1895, José Martí ya era conocido por gente de aquí, fuera personalmente o a través de sus trabajos periodísticos y literarios publicados en México desde tiempo atrás. Supieron de José Martí contemporáneos suyos, especialmente periodistas, abogados o miembros de sociedades científicas y literarias. En Guadalajara, gente de prestigio como Esteban Alatorre, Zenobio I. Enciso, Jorge Delorme y Campos, Genaro B. Ramírez, Jesús López Portillo, Manuel Pueyacal, Emeterio Robles Gil, Manuel Caballero, José López Portillo y Rojas, Trinidad Berea, Hilarión Romero Gil, Hilarión Romero Gil que tenemos aquí en uno de los cuadros, Antonio Zaragoza, vieron en general con simpatía y aplaudieron la guerra insurgente de Martí. Este reconocimiento se expresaba a través de la prensa, no en manifiestos partidistas, pero sí por ser ellos integrantes de los consejos de redacción o simplemente colaboradores de publicaciones que informaban con beneplácito de las hazañas de los mambises. Victoriano Salado Álvarez, como confesaba él mismo, no era de posiciones extremas, sino moderadas, aunque siempre se inclinó por España. Ese caballero de Teocartiche pensaba que Cuba no merecía ser independiente. Para él, los negros en Cuba no tenían derecho a alzarse, ya que eran extranjeros africanos en Cuba. En cambio, los españoles, que eran blancos, lo único que deseaban era que terminara la guerra. Como no había una nacionalidad, es decir, un mestizaje como en México, pues no podría haber jamás una causa auténtica para Salado Álvarez. Y por eso polemizaba con el licenciado Rafael de Alba a ese respecto. Victoriano Salado Álvarez repudiaba la insurgencia cubana. Condenaba que Antonio Maceo, uno de los jefes militares de Martí, en los campos de Cuba hiciera uso de la dinamita contra el ejército español. Para Salado Álvarez, esa era una barbarie comparable, decía, a las del sultán Mahmud del Imperio Otomano, una especie de Gengis Khan, mientras callaba las atrocidades que cometían los españoles contra los cubanos. Salado Álvarez se encolerizaba por lo de la dinamita, pero mientras en Nueva York Tomás Alva Edison solo levantaba los hombros y lo veía como algo simple, como algo muy sencillo, muy efectivo, y veía ya a las tropas españolas muy pocas probabilidades de un triunfo en la isla, gracias a los métodos de guerra de Antonio Maceo, incluida la dinamita. Hubo también a quien se le antojó que luego de independizarse Cuba pudiera ésta anexarse a México.
Manuel M. González, no. Este opinaba que México mejor se mantuviera neutral, no fuera a ser que si respaldáramos a Cuba, tomara luego represalias Estados Unidos contra nosotros. Decía, preservemos nuestros bríos y nuestro entusiasmo para cuando la gigantesca BOA, Estados Unidos, que casi nos envuelve con sus escamosos anillos y cuyos dientes hemos ya probado, venga a caer sobre nosotros después de haber quebrantado los huesos de la bella y valiente Cuba. Le daba pánico la absorción terrible y odiosa que nos amenaza y que es el sueño dorado de los ambiciosos hijos de Washington. El conde de Queratry, un veterano de la guerra de intervención francesa en México, a las órdenes de Bazaine, también opinaba, pero esta vez estaba a favor de Cuba y no de una potencia extranjera, como en su juventud. Hacía notar que mientras el gobierno español afirmaba que se trataba solo de una asonada loca apoyada únicamente por un puñado de negros y de malhechores, ahora la verdad se ha abierto paso. La obra de conspiración de José Martí es colosal. España había ya agotado su reserva de combatientes disponibles. Pronto enviaría a Cuba a 55,000 hombres más y llamaría a 80,000 conscriptos para combatir a los mambises. No hay duda de que la situación del ejército español en Cuba fue siempre difícil durante la guerra. Estaba formado por jóvenes de alrededor de 20 años de edad, inexpertos e inclusive desinteresados por un país lejano, desconocido y hostil que no les ofrecía nada. Veían además a sus compañeros heridos o muertos en combate. Resultaba que además de los machetes de los mambises, la malaria, la disentería y la fiebre amarilla diezmaban al ejército español. Por eso cuando le preguntaron en una ocasión al general Máximo Gómez, jefe de las fuerzas cubanas, que quiénes eran sus mejores generales, este respondió, mis mejores generales son 3, se llaman junio, julio y agosto, es decir, la temporada de estas enfermedades tropicales. España estaba en apuros para seguir costeando la guerra, había ya agotado sus fondos del Tesoro Nacional y se va a venir ya la insurgencia de Filipinas. Pero más aún, Queratry ya veía venir la anexión de Cuba a Estados Unidos y esto se difundió en Guadalajara. No solamente un pensador europeo como el conde francés podía decirle esto a los tapatíos. Entre todas las opiniones me llama la atención la de un notario de Guadalajara, que decía, cuando en todas partes se discute esta cuestión con tanto calor y cuando está próximo el día en que va a resolverse en contra de las pretensiones de España, quisiéramos saber qué gestiones, qué esfuerzos hace nuestro gobierno para salvar los intereses de México altamente comprometidos en que Cuba, al obtener su independencia, sea una nación amiga de México que favorezca nuestro comercio y ayude a nuestra prosperidad. Y en que de ningún modo llegue la eventualidad de la anexión de Cuba a los Estados Unidos, lo cual sería altamente perjudicial para nuestro comercio y para nuestra política en el porvenir. Era el licenciado Zenobio I. Enciso, de Guadalajara. Manuel Puga y Acal, cuyo ensayo Los poetas mexicanos contemporáneos había reseñado José Martí en Nueva York, tenía un entrañable recuerdo de este. José Martí no es un desconocido para los mexicanos, menos para los periodistas y mucho menos para aquellos que hemos escrito en las hojas metropolitanas, es decir, del Distrito Federal, y vivido allá la vida literaria. Era un hombre de privilegiadas facultades intelectuales, de sólida instrucción, de elevados y nobles sentimientos. Con muchos de nosotros compartió las labores del periodismo y durante su permanencia en los Estados Unidos, lejos de olvidarnos, encontraba siempre manera de enviarnos manifestaciones de su amistad, ora por medio del periódico, ora por medio de la misiva sinceramente afectuosa. Soñaba con la libertad de su adorada Cuba, cuyo sol de fuego había calentado su cuna y hecho arder su corazón con los más nobles anhelos. El periodista Manuel Caballero, originario de Tequila, que trabajaba entonces en México en el periódico El Nacional, vino a Guadalajara en junio de 1895 e invitó a los escritores locales a que participaran en el segundo almanaque mexicano de artes y letras que estaba preparando. En esa publicación, aparecida al año siguiente, encargó a Amado Nervo la sección literaria. Allí Manuel Caballero y José López Portillo y Rojas honraron también al héroe y al amigo.
José Martí, no temas por tu gloria, España es nuestra madre y para toda madre un hijo, aunque rebelde, es siempre un hijo. ¿Qué hay más grande ni más noble que el corazón materno? Día vendrá en que manos españolas deshojen flores sobre tu sepulcro, como las deshojan aquí generosamente sobre los de Hidalgo y de Morelos. No temas por tu gloria, José Martí, dice Manuel Caballero en aquel almanaque. López Portillo había entablado amistad con Martí cuando éste escribía para la revista Universal. A él le dedicó este encendido soneto. La inspiración en tu cerebro ardía y el entusiasmo en tu valiente pecho, el mundo bello a tu ambición estrecho, triunfos, amor y dichas te ofrecía. Mas viendo de tu patria la agonía, abandonaste del festín el lecho y a defender su nombre y su derecho y fuiste a la lid, sublime de osadía. Pronto concluye de tu vida el drama, en lucha heroica el español te hiere y mueres en los brazos de la fama. Y América mostrándote profiere, así cubanos a la patria se ama y por la libertad así se muere. Guadalajara, septiembre de 1895, José López Portillo y Gómez. Circuló en el antiguo Guadalajara un documento de apoyo a Cuba muy poco conocido. Ya había desaparecido Martí, pero la lucha de Maceo y Máximo Gómez continuaba cuando se dirigió una carta al presidente Porfirio Díaz en la que se pedía que reconociera nuestro gobierno la lucha de los cubanos. Se recabaron casi 3,000 firmas. Cuando el ingeniero Juan Ignacio Matute, muy apreciado en Guadalajara y reconocido por sus trabajos de geografía y topografía, y miembro de la antigua Junta Auxiliar Jalisciense de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, suscribió ese documento, pero agregó esta nota más. Dice el ingeniero Matute: firmo con gusto este escrito y aprovecho la oportunidad para decir que los esfuerzos que hace España para conservar su señoría en Cuba son inútiles y debería emplearlos más bien en arrojar a los ingleses de Gibraltar, como saben ustedes, territorio español. La integridad del territorio de España y el honor nacional exigen que sacuda de su cerviz el yugo británico que hace 190 años experimenta con la usurpación de Gibraltar. ¿Sí? Esta es la hora que todavía España no recupera Gibraltar. Hubo aquí también quienes no veían con simpatía la posibilidad de una Cuba independiente, en particular pues la colonia española Tapatía. El cónsul Manuel Fernández del Valle y su hermano Justo, ambos industriales y hacendados prominentes, su sobrino Rafael Castillo, Martín Gavica, Manuel Bortaza, los Martínez Negrete, los Fernández Somillera y otros. Son capitalistas que forman la alta sociedad tapatía de fines del siglo XIX, pero son españoles. Mientras que en la Ciudad de México los españoles recaudaban 20,800 pesos para la causa de España en Cuba y prometían reunir indefinidamente otros 1,720 pesos mensuales, otras colonias españolas organizadas en unas denominadas juntas patrióticas cooperaban también. La Junta Patriótica Española de Veracruz, por ejemplo, colectó en 1895 la suma de 4,500 pesos y la de San Luis Potosí 11,516, además de 20 mulas y 10 caballos. Es decir, que hasta con pertrechos pretendieron colaborar estos peninsulares para el triunfo del colonialismo español en Cuba. En algún momento se pensó que los españoles de Guadalajara pudieron aventurarse a enviar un contingente a Cuba y combatir a los insurgentes. Pero no, se desmintieron estos rumores, aunque sí se dijo que subvencionarían al menos con 100 pesos mensuales la publicación de un periódico que defendiese sistemáticamente, decía este documento, los intereses de España. Es muy difícil que hayan avanzado en este proyecto, ocupados como estaban los ricos españoles de la Cámara de Comercio en demandar rebajas en las contribuciones, fletes y tarifas del ferrocarril. Además, pronto se vio que todos los recursos que pudieran proporcionarse al gobierno de Madrid serían inútiles, porque su guerra estaba perdida. Entre tanto, el Consulado de España dio a conocer un decreto real que decía así: Consulado de España en Guadalajara, México, Su Majestad el Rey, que Dios guarde, y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder en 18 de abril último indulto a prófugos y desertores del ejército español. Suponemos que habría aquí algún desertor del ejército español. El plazo para acogerse a esta gracia es de 4 meses a contar de la fecha del Real Decreto.
Todos aquellos que deseen obtener el beneficio de este indulto pueden ocurrir a este consulado para la tramitación de las instancias y obtención de los datos que consideren necesarios. Guadalajara, 8 de junio de 1895, suscrito por el cónsul Manuel Fernández del Valle. Era un comunicado para todos los países en general que tuvieran una representación diplomática española, o se distinguiría Guadalajara por albergar a jóvenes españoles que eludían el servicio militar, pero esto no lo sabemos. Conclusión. Cuando los sucesos de Cuba de 1895 y 1898 se conocieron en Guadalajara, se vio en ellos una réplica de la Guerra de Independencia de México y de las figuras de Hidalgo y Morelos. De ahí también mucha simpatía por aquel movimiento. Tanto en Guadalajara como en otras ciudades de México, la lucha de los mambises fue vista con simpatía, aunque, salvo excepciones, todos los gobiernos de Hispanoamérica dejaron mucho que desear. De acuerdo con estos testimonios, siempre fueron mayoritarias las expresiones de apoyo a Cuba entre la población de Guadalajara. Gracias a su cercanía con hombres de letras, José Martí contó en su momento con personas influyentes en la prensa local que difundieron favorablemente la causa de los cubanos. Con la guerra revolucionaria de Cuba se comprendió también aquí el papel de Estados Unidos como potencia imperialista en América. Martí nunca olvidó a sus amigos de México, ni estos, aún después de su muerte, dejaron de ver en él a un amigo ejemplar. Sí, a aquel amigo cubano que se había referido alguna vez a las mujeres hermosas de Guadalajara, como a la gran variedad y belleza de la cerámica mexicana y la loza de Guadalajara, seguramente más bien de Tlaquepaque. Termino con estas palabras de José López Portillo y Rojas dedicadas a Martí, que lo hace mejor de lo que podría hacerlo yo mismo. No cabe en lo posible imaginar los sufrimientos de quien, dominado por un pensamiento constante, por un amor profundo o por un ideal generoso, no encuentra manera de realizar sus proyectos, ni de obtener lo que desea, ni de elevarse a las alturas que sueña. Vivir de una ilusión, pasar largos años dominado por una esperanza y encontrar las asperezas de una realidad inexorable en los momentos de poner mano a la obra, debe ser un martirio horrendo, no comparable con ningún otro, y tanto más cruel y despiadado cuando el objeto del anhelo es más puro, adorado y hermoso. Continúa López Portillo. Sometidos a estas torturas, me figuro a los patriotas cubanos. Sueñan con la libertad, afán indomable del espíritu, sol radioso de los tiempos modernos. Quieren patria, suspiro de todo corazón generoso. Martí, qué mundo de recuerdos evoca para nosotros este nombre querido. No hace mucho tiempo estuvo en México, como si hubiese querido despedirse de sus buenos amigos de por acá. Le recibieron estos con el agasajo de siempre y se sintió muy contento en medio de ellos, pero no le dejaba en paz el recuerdo de la patria infeliz. Hablando de ella se transfiguraba. Había en su voz inflexiones de profunda tristeza cuando pintaba sus martirios. Y cuando desarrollaba sus proyectos y cantaba sus esperanzas, parecía un león que agitaba la melena y se aprestaba al combate. Infeliz, ¿por qué? No, 1000 veces venturoso, porque ha hallado una muerte gloriosa en medio de la más noble, de la más grande de las luchas por la libertad y por la patria. En vez de vegetar largos años en medio de una existencia vulgar, ha ido a recoger inmarcesibles laureles al campo de batalla, sucumbiendo en plena epopeya al arrullo de los cantos inmortales de la historia. No hay que empequeñecer su nombre poniéndole el don prosaico, dice López Portillo. Es y será José Martí a secas, como todos los héroes, como Simón Bolívar, como Jorge Washington, como Benito Juárez. La posteridad tutea a los hombres de veras grandes, porque la gloria es sencilla y enemiga de inútiles dictados. Héroe, duerme en paz, diste a la patria tus ensueños, tu amor, toda la sangre de tus venas, y has muerto. Como es costumbre, bueno, pues vamos a entregarle a nuestro conferencista su reconocimiento que nuestra institución le otorga, que a la letra dice: Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864,
otorga el presente reconocimiento al licenciado Rubén Rodríguez García por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Contemporáneos Jaliscienses de José Martí y la Independencia de Cuba, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 17 de noviembre de 2015, firman nuestro presidente, el maestro Eduardo Velasco Briceño, y el doctor Silviano Hernández González, coordinador académico. Enhorabuena, señor secretario general, por este maravilloso trabajo que nos presentaste. Vamos a entregar el micrófono a nuestro maestro Guillermo Gómez Ustayita en funciones de secretario. Daremos a conocer unos avisos e invitación, más bien dicho, para que este jueves 19 a las 20 horas nos acompañen a otro jueves de apreciación musical Metropolitan Opera Gala con la orquesta y coros del Metropolitan de Nueva York, la que participa Plácido Domingo. Esto con los comentarios de nuestro consorcio general Clever Alfonso Chávez Marín. Y también la invitación para que el próximo martes 24 de noviembre, también a las 20 horas, nos acompañen a la presentación del trabajo de ingresos de la licenciada Carla Chávez Pech, denominada El Bosque de Maple y Jalisco. Me quedo hacer una mención a un convivio al término de esta conferencia y cedo el micrófono a nuestro vicepresidente para introducir esta sesión. Bueno, pues previo a clausurar nuestra sesión académica de cada martes, destaco y agradezco la presencia de nuestros expresidentes, el maestro don Julio Santillán aquí presente, del doctor don Juan Toscano García de Quevedo y de la maestra Pilar Sánchez Alfaro. Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, y si alguna, no sé si nuestro conferencista quisiera contestar alguna pregunta. Si hay alguna pregunta que quisieran hacerle, todavía tenemos para cerrar como nosotros con puntualidad nuestra conferencia. Por favor, la doctora. Primeramente, felicitar al maestro, creo que nos dio una excelente clase de investigación, porque realmente es lo que más noté, la investigación tan concienzuda que hiciste. Y quiero preguntarte algo que me quedó una curiosidad. Él siempre habló mal de Estados Unidos, sin embargo vivió 14 años en Estados Unidos. Como que pareciera una contradicción. No sé, te pregunto, porque si él desde antes dijo que no y se va para allá, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, para conocer un poco al personaje. El doctor Mario Alberto, doctora, enseguida. Yo quisiera un poco agregar que José Martí, además, bueno, tuvo muchos amigos mexicanos, como lo ha mencionado el maestro Rubén, a quien también felicito porque hace ya tiempo, mucho tiempo, ha seguido la impronta de Martí en Guadalajara a través de los amigos de Martí, que son o fueron jaliscienses o tapatíos. Un trabajo que es original, porque no se ha desarrollado antes, así que felicitaciones. Pero Martí también amó mucho a México, en general, y recuerdo el texto de Martí muy preocupado desde Nueva York, cuando se enteró que Estados Unidos le proponía al gobierno de México un tratado comercial en el que Martí decía o alertaba al gobierno de México que tuviera mucho cuidado, porque un tratado comercial firmado entre un débil y un fuerte era inequitativo. El fuerte iba a salir ganando, iba a perjudicar al débil. Tratado comercial que pasaron más de 100 años para que en el 1994 entrara en vigor. Con esto quiero solamente mencionar
que Martí se adelantó, ¿no? Su pensamiento por eso es vigente, porque es un pensamiento crítico, siempre del lado humanista, en este caso. Y termino solamente con unas palabras diciendo que Martí admiró mucho en sus inicios. Él vivió 14 años efectivamente en Estados Unidos y admiró a la sociedad estadounidense. Habló cosas interesantes y buenas sobre el desarrollo de la sociedad estadounidense, pero también alertó sobre lo malo que se estaba gestando como apetencias imperiales del gobierno de Estados Unidos. Entonces, yo diría que no hay una contradicción, diría que hay un análisis de que Estados Unidos ofrecía cosas interesantes de desarrollo económico, científico, tecnológico en su momento, pero que también comenzaba a emerger lo que después ya sabemos, que es la intención de control de Estados Unidos, como fue la intención de hacerse de Cuba, como se hizo también de Puerto Rico hasta hoy, para, con esa fuerza más, decía Martí, caer sobre las repúblicas de América Latina, y esa era su preocupación. Gracias. Sí. Bueno, para quienes no conozcan al doctor Alberto Nájera, él es el coordinador de la Cátedra José Martí en la Universidad de Guadalajara. Doctora Adriana, no es que aborreciera a Estados Unidos, él dice que no odia tampoco a España ni a los españoles, es decir, es el gobierno colonial. Cuando va a Estados Unidos, no se va ni porque lo odie ni porque lo adore, no, es que hay que tomar en cuenta que es un refugiado, no cabe en Cuba, no cabe en México, porque con el gobierno de Porfirio Díaz. ¿A dónde se va a ir? ¿A Jamaica? ¿A Venezuela? ¿A Guatemala? Si salía de un país, ya había salido de Guatemala, ya había sido echado también de Venezuela, ¿sí? Y va a Estados Unidos, él dice, vivía en el monstruo, sí, pero es que no tenía alternativa. Ahora, Estados Unidos es muy importante. Si uno ve las crónicas de Estados Unidos, ¿sí?, habla por ejemplo de la política de Estados Unidos, de la situación de los obreros y de los negros en Cuba, en Estados Unidos. Habla también del desarrollo científico de Estados Unidos, del desarrollo tecnológico de Norteamérica, de la cultura, de la literatura de Estados Unidos. Y está allí, esto me recuerda mucho a los hermanos Flores Magón, porque la misma agencia de detectives de Estados Unidos que vigilaba a José Martí de Estados Unidos, vigilaba también a los hermanos Flores Magón, y los pobres no tenían a dónde ir y se van hasta el Canadá. Estoy seguro que viven por gusto, ¿sí? Es decir, es un refugio en primer lugar. En segundo lugar, pues es el país que está avanzando. Ya nos olvidamos de Francia, ahora es Estados Unidos la promesa poderosa. Cuando él dice, viví en sus entrañas, dice él que está conociendo, ¿sí?, lo que es el crecimiento de Estados Unidos y las miras comerciales y políticas de Estados Unidos sobre Hispanoamérica, que le preocupaba tanto. Además, en Estados Unidos no solamente está escribiendo artículos de divulgación, está también como representante diplomático, y si no es la República de Uruguay, es la de Argentina, y si no es la otra y la otra, él está representando ahí precisamente, bueno, entre otras cosas, en ese intento de Estados Unidos por uniformar el patrón oro, ¿verdad? Y el tratado comercial. Estaba seguro José Martí que en Estados Unidos hacía más, sí, por todas estas repúblicas hermanas. Imagínatelo, en cualquier rincón de Jamaica, ¿verdad? O de la Dominicana, sí. Él habla con mucha admiración de Estados Unidos, de la cultura de del pueblo de Estados Unidos. Cuando tienen lugar los sucesos de Chicago, los divulga. ¿A dónde los divulga? Pues por medio de la prensa, a todos estos periódicos de América Latina. ¿Me entiendes? Sí, no es que
aborrecía a Estados Unidos, no, admira el progreso de Estados Unidos, ¿sí? Y está invirtiendo, y está conociendo, y está desentrañando, ¿sí?, el crecimiento de esa potencia política. Están seguros, y toda la prensa de la época, no solamente de Guadalajara, de México entero y de los países aledaños, ¿sí?, están así como nada más esperando a ver a qué hora Estados Unidos entra a Cuba, y efectivamente entró a Cuba. Al final hay un tratado allí. Al final, en pocas palabras, España acaba cediendo, dice, se lo vendo, les vendo Cuba a los norteamericanos, ya no podemos mantener esto, y a ver qué pasa. Y efectivamente Estados Unidos hace una república ahí a medias, que nunca han reconocido los cubanos desde luego. Sí. Entonces, bueno, en pocas palabras podría decir, eso era como un punto estratégico, ¿sí? Y además está, desde luego, reuniendo a toda la población, a todos los emigrados cubanos y puertorriqueños, que hay muchos, como ahora todavía, en Estados Unidos. Y hay clubes, y se funda el Partido Revolucionario Cubano, ¿en dónde? En Estados Unidos. En otro lado no se hubiera podido hacer. Y reúne, ¿sí?, a los jamaicanos y a los cubanos y a los puertorriqueños en Tampa, en Florida, en Nueva York, en Chicago, hasta Yucatán, hasta Mérida y en Veracruz, y en México había dos clubes, uno de señoras, el Belisario Domínguez, en fin. Claro, es donde tienen la oportunidad de extender esto. Si tú ves las fotografías, las pocas fotografías que se conocen de José Martí, anda fundando clubes y clubes. Sí, entonces, pero también llegó el momento que en Estados Unidos ya no cabía, ya le estaban empezando los talones también, la agencia Furlock de detectives. Es lo que podría agregar. Octavio, por favor. Buenas tardes. Oye, Rubén, recuerdo algo de su vida personal. ¿No conoce yo una viuda en Estados Unidos con la cual tiene una hija, o me estoy equivocando? Sí, desde esto luego. También lo mueve de estar por ahí mucho tiempo, ¿no? Porque era No, muy simpática la señora. No creo que fuera motivo principal, porque le había dejado en realidad a su esposa, le había dejado, no, primero a la única esposa la había dejado en Cuba, porque prefirió la causa de Cuba. Su esposa le dijo, ya déjate de cosas, mira, mejor quédate aquí, digamos, una vida más tranquila, no te estés exponiendo y esto. Sí, entonces no creo que unas faltas le tuvieran prioridad sobre el interés. La trajo a México esa esposa, la de verdad, y la regresó a Cuba. No la recogió en ningún lado, más bien la conoció, se conocieron y se casaron en México, y se fueron de luna de miel a Acapulco. ¿Sí? Y su esposa no quiso seguir a Martí y se regresó a Cuba. Se quedó solo, y en Nueva York conoce a una cubana con la que tiene una hija, sí, pero no creo que tampoco haya sido el motivo de que se quedara 15 años, porque ¿cómo te explicas que en 1894 dejó Estados Unidos y no se trata del señor? Bien, bueno, pues ahí tenemos, después de escuchar esta magnífica conferencia de nuestro secretario general de Rubén, pues un ejemplo. Hoy día, cuando nuestras naciones sufren orfandades, para llamarle de alguna manera, orfandades que tienen que ver con la emoción con la que debemos de ver a nuestras patrias, o cómo estamos los adultos, que somos los mayores responsables, transmitiendo, vean la emoción con lo que vivía y sentía un personaje como Martí a su patria, y cómo estamos transmitiendo hoy en nuestras patrias ese sentido, ese amor, ese respeto a la patria, o cuál es el significado que tiene hoy la patria para todos nosotros los adultos. Yo creo que vale la pena, por eso, leer, escuchar, atender, investigar las cuestiones que tienen que ver con la historia, con los próceres, con los personajes, es un deber ineludible de cualquier buen ciudadano. Y transmitirlo en eso que es y se llama y debe de ser sensiblemente atendido, que se llama educación, transmitirlo contra todo lo que se oponga. Acuérdense que no hace mucho queríamos abandonar ya hasta la historia patria en cuanto a sus antecedentes prehispánicos. Hubo habido tentaciones de distinto tipo. Yo creo que ahí se cometería uno de los más graves atentados contra el destino de la patria. Enterrar lo que ha sido símbolo, lo que ha sido esencia, lo que ha sido todas esas luchas, la construcción de esta nuestra patria y las patrias latinoamericanas y las patrias de todo el planeta. Reconozcámoslo.
y ahí tenemos un buen ejemplo, el de José Martí. Muchísimas gracias y damos pues por clausurada esta sesión, siendo las 9:08 de este día 17 de noviembre del 2015. Que tengan buenas noches y gracias por habernos acompañado.